Dispuestos estamos, Señor, a recibir la exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Le bendecimos porque Él es bueno y porque escrito está que para siempre su infinita bondad y su eterna misericordia. Decimos amén. Gloria a Dios. Yo voy, con la ayuda del Señor, a continuar y quiero tratar de terminar este tema, mis amados hermanos, que iniciamos a hablar el día domingo del don de administración. Nada más voy a leer algunas cositas acá para que tengamos las bases claras, ¿verdad? Amén. Yo no sé, mis amados hermanos, si yo los voy a molestar demasiado, fíjense, pero es que si los miro para acá me pega toda la luz. No, en cambio, si los miro para acá, ahí miro bien. Entonces ahí ustedes deciden, ¿verdad? Primera de Corintios 12:28 dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, gracias hermano, después dones, y dice acá, de sanidad, ayudas, y esto es lo que hemos estado hablando, mis amados hermanos, dones de administraciones, y luego dice diversas clases de lenguas. Les explicaba que lo que en otras versiones dice aquí administraciones, en otras versiones dicen administrar, trabajen juntos, organizar, liderazgo, gerente, directivas, gestión y orientación. Mas cuando ya vamos a ver los significados, son los que están en celeste, ¿verdad? La palabra administración, que la concordancia le da, los significados que da a la palabra administración son don de gobernar, capacidad de dirigir, don de pilotaje y don de dirección en la iglesia. Eso, si ustedes se recuerdan, ya lo hablamos. Vamos a leer nada más esto. Administrar, el don de administrar tiene que ver con gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Gobernar quiere decir guiar, dirigir, controlar las acciones y comportamientos de quienes están bajo autoridad. Se debe permitir que Jesús controle todas nuestras acciones y conducta, incluidos todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, sentimientos y decisiones. Decimos amén. Este también ya lo vimos, se lo leo. El don de administración, mis amados hermanos, significa también dirigir. Y quien tiene el don de administración, dice acá que dirigir es enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o lugar señalado. Guiar mostrando o dando señales de un camino. Número 4, el don de administración tiene que ver con liderazgo, tal como un pastor. Un líder es alguien a quien los demás siguen. Él va adelante mostrando el camino, lo que significa que no solamente vive los principios que enseña, sino que también entiende y responde a las necesidades de otros. Además puede comprender lo que se debe hacer para resolver problemas. Amén. 5 y 6 son los que ya mencionamos también, y aquí es donde empezaríamos el día de hoy, pero vamos a leer esto. El don de administración tiene que ver con aprender o enseñar a trabajar juntos y a dirigir en la iglesia. El trabajo en equipo se da cuando un grupo de personas trabaja en conjunto hacia un objetivo de manera eficiente. Cuando varias personas trabajan para lograr un objetivo común, todos pueden prosperar. Entonces ahí vemos algún principio, ¿verdad?, de que parte del don de administración trae prosperidad. Amén. El siguiente, que también ya lo hablamos el último día, dirigir en la iglesia es la influencia positiva y voluntaria que implica persuadir para que todo lo que se ha planeado y organizado se pueda realizar. En términos coloquiales, dice acá, es hacer que las cosas se hagan. Entonces, mis amados hermanos, como lo hemos ido hablando, ¿verdad?, algunas señales, como bien lo decía por ahí, algún significado, déjenme ver. Yo creo que es este de liderazgo, que amén, que habla de algunas señales, amén, de cómo puedo saber yo si tengo el don de administración. Pues simple y sencillamente escudriñemos si nosotros somos de las personas que nos gustan que nos hagan todo, o nosotros somos de las personas que les gusta hacer que las cosas se hagan. Amén. Ahí pues tenemos un pequeño principio, ¿verdad?,
Como lo hemos puesto siempre el bendito ejemplo de una bendita silla, ¿verdad? Si yo quiero que la silla se mueva, pues si yo tengo el don de administración, ¿qué debería de hacer? Moverla, ¿verdad? Pero si yo no tengo el don de administración, pues voy a pedirle a alguien que me la mueva, y si ese alguien no me la mueve, le voy a pedir a alguien más. En fin, la bendita silla va a pasar ahí, porque probablemente nadie la va a mover. Pero si tengo el don de administración, leo lo que está en verde en la línea número 6, hacer que las cosas se hagan. Amén. Lamentablemente, mis amados hermanos, es ahí en donde a veces la mayoría de seres humanos y aún cristianos nos quedamos, que dependemos mucho de lo que otras personas hagan, y si otras personas no hacen, entonces yo tampoco, y si otras personas lo hacen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Hay una cultura que ellos dicen, miren la forma de pensar, ¿verdad? Y muchas veces de nuestra cultura latina, a veces tal vez ni siquiera pensamos, no es que no pensemos así, sino a veces que ni siquiera pensamos. Esta cultura, creo que es la cultura japonesa o la china, ellos dicen, si alguien lo pudo hacer, hablando de cualquier cosa, eso quiere decir que yo también puedo hacerlo. Y si alguien hasta la fecha no lo ha hecho, eso quiere decir que entonces yo seré el primero en hacerlo. Pero muchas veces nosotros pensamos, si alguien ya lo hizo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y si alguien no lo ha hecho, pues que lo haga otro. Entonces ahí vamos viendo, repito, pequeñas señales y características de si tenemos o no tenemos el don de administración, que como lo hemos ido explicando, mis amados hermanos, debería de ser un don, juntamente con el de lenguas y el de profecía, que todos ustedes y yo deberíamos de tener. Porque imagínense, de alguna forma todos manejamos dinero, y el dinero, como ya lo mencionamos, hay que aprender a administrar. Amén. Miren, yo conocí a gente allá en Guatemala, si me ayudan por favor, porque saben que yo soy malo para los cambios, ¿verdad? Que al mes ganaba 50,000 quetzales, al mes. ¿Y por qué digo yo esto? Porque yo era quien recibía los diezmos, y con eso fue que logré comprar la mayoría de instrumentos, ¿verdad? ¿Cuánto es 50,000 quetzales, para que se haga la idea, Juan? En colones, ¿verdad? 3,5 millones. Entonces esas personas ganaban 3,5 millones al mes. Y cuando ya el mes iba terminando, ¿con qué creen ustedes que terminaban el mes? Con puras tarjetas de crédito. Los últimos 7, 5, 4 días del mes, a pura tarjeta, a pura tarjeta. ¿Por qué? Porque todo durante el mes ya se lo habían gastado. Y yo les digo, yo disfruté también parte de eso, ¿verdad? Pero les pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque imagínense de qué nos sirve ganar 3,5 millones si a los últimos 5 días del mes ya no tengo nada. ¿Eso qué significa? Una mala administración. Amén. Bueno, vamos a iniciar entonces y a la vez a continuar. El don de administración, una de las versiones dice, todavía me faltan 4, que es para gestionar, es un don de gestión. ¿Y qué es gestionar? Dice acá, el término gestión es utilizado para referirse al conjunto de, escuchen esto, de acciones o diligencias que me permiten la realización de cualquier actividad o deseo. En otras palabras, por ejemplo, menciónenme ustedes un día, bueno, yo pongo por lo menos un día a la semana, en el que ustedes digan, tal día yo voy a hacer esto, que tal vez probablemente lo hagan cada día, un día por semana, no sé, algún día que ustedes, tal día yo tengo que hacer esto, solo el día menciónenme, o ningún día tienen ustedes ahí gestionado por lo menos. Va, el día miércoles, muchas gracias. El día miércoles yo voy a hacer tal o cual cosa. Ok. Si yo tengo gestionado ya, amén, el don de administración, ¿entiendes? Si yo tengo gestionado ya ese día, entonces dice acá que la gestión es, el término gestión es utilizado para referirse, escuchen esto, al conjunto de acciones o diligencias, vamos a resumirlo así, que yo tengo que hacer para el día miércoles, hacer lo que ya he gestionado que tengo que hacer. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Pero pensemos que llega el día miércoles
y resulta que no hice lo que tenía que hacer el día martes, y como no lo hice el martes, ni modo, lo tengo que hacer miércoles. ¿Será esa una buena gestión? No. Otra mala gestión es: yo lo tengo que hacer el día miércoles. Ahí lo hago mañana. O sea, llegó el día miércoles, no lo hice y lo pospongo para mañana. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Por ejemplo, esta semana me pasó. El lunes, vean cómo, el lunes voy a ir a comprar material. No sé qué pasó el lunes, mañana dije. Mañana no hay estudio de pastores, pensando en el martes porque había sido el lunes. No sé qué pasó el martes y no pude ir. En fin, mañana, creo que hasta el viernes terminé yendo. O sea, imagínense cuántos días de mala gestión, si ya tenía programado que iba a ser el día lunes. 4 días. Entonces he decidido programarlo para el día sábado, y después viene el día sábado esto, lo otro. Entonces es una mala gestión que me va dando a entender a mí de que entonces las acciones, ahí está la clave, las diligencias, las cosas que yo tenga que hacer o dejar de hacer para hacer lo que tengo que hacer el día que he gestionado, el día que he preparado, pues valga la redundancia, tengo que hacerlo, porque si no lo hago, entonces tendré una mala gestión. Lo delicado con esto, mis amados hermanos, es del don de administración, de no tenerlo. Es que yo estoy hablando de algo pues material, algo físico, ¿verdad?, que yo he programado. Pero imaginemos si no tenemos una buena gestión con las cosas espirituales. Por ejemplo, con la oración en nuestras vidas. Si yo no tengo una buena gestión, si yo no tengo un buen don de administración, digo, voy a orar. Pero el ejemplo que siempre he puesto, pero primero voy a poner música y adoración en el celular, pero primero miro que tengo notificaciones y empiezo a mal gestionar mi tiempo de oración, y probablemente se me va el día, la semana, el mes, y no he orado. O sea, una cosa es que vengamos y oremos acá, pero otra cosa es que nosotros tomemos un tiempo en nuestra casa para arrodillarnos y orar. Entonces es ahí en donde espero estarme dando a entender de que necesitamos, o la necesidad del don de administración. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si yo tengo un trabajo, tengo que realizarlo bien. Si yo estudio, tengo que tener el tiempo para el estudio. Pero si soy hijo de Dios, tengo que tener tiempo también para mi Padre Celestial. Si somos esposos, como lo decía mi esposo en nuestros días, tengo que gestionar también un tiempo para mi matrimonio. Si soy padre, tengo que gestionar un tiempo para mis hijos. Si soy cristiano y me congrego, ¿verdad?, tengo que también gestionar un tiempo para todo eso. Y ahí pregunto yo, ¿acaso no es importante el don de administración? Y muchas de las cosas, mis amados hermanos, que nos pasan, o el tipo de vida que llevamos hasta el día de hoy, muchas veces, no siempre, es consecuencia de la mala gestión de nuestro tiempo. Amén. Escuché a un hombre, yo no sé si sea cierto o no, pero al final él lo dijo, ¿verdad? Le preguntaron, ¿y tú cuánto tiempo duermes al día? Dormir, dice él. Mira, le dice, yo no tengo hora para ir a dormirme. A veces me voy a dormir a las 9, a veces a las 11, a veces a las 12, a veces a la 1 de la mañana. Pero lo que sí tengo es hora para levantarme. Todos los días tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Dormir, dice él, yo no lo estoy diciendo, para mí es una pérdida de tiempo. Y empieza él a contar todas las cosas que tiene. Y dice, y si yo paso durmiendo, no tengo tiempo para disfrutarla. Dice, o sea, para mí, imagínense, a veces dice que duerme 4 horas. Yo solo les digo, ¿será que si ustedes y yo gestionáramos un poquito más el tiempo de dormir, no tendríamos un poquito de tiempo para otras cosas? Amén. Pero bueno, nada más estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Permita. Espero que ya no moleste. Este está para allá. Ok. Vamos a avanzar, mis amados hermanos, porque tengo todavía varias cositas que hablar. Si tengo el deseo por lo menos de terminar. Número 8 dice que la palabra administrar también es organizar. ¿Y qué es organizar? Consiste en ordenar y coordinar, escuchen lo que dice acá, los recursos, pero luego vean lo que dice, recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos y otros recursos
que son necesarios para alcanzar los objetivos de la empresa, creando las condiciones para que las personas y las cosas trabajen de forma armoniosa y orientada a alcanzar los mejores resultados posibles. Entonces démonos cuenta acá, mis amados hermanos, de que la organización, de que el don de administración tiene que ver con ordenar y coordinar. Lo vamos a resumir así: todos los recursos. Ahí dice recursos humanos, financieros, físicos u otro tipo de recursos. Entonces, cuando yo leo esto que dice acá, habla aquí, dice, déjenme ver, y las cosas trabajen de forma armoniosa. Aquí yo vuelvo a un entendimiento de que el don de administración no es cualquier cosa, y debería de ser un don que deberíamos anhelar, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en, puede ser la versión unidad, o esta palabra que dice acá, armonía. Amén. Y cuando vemos esto de la armonía, también, mis amados hermanos, tenemos que hacerlo en orden, porque, por ejemplo, el mejor ejemplo para hablar de la armonía es el ministerio de alabanza. Ustedes saben que un ministerio de alabanza, por lo menos como lo tenemos acá, dos instrumentos, el teclado y la batería. Pero imaginémonos si cada quien está tocando diferente canción, ¿creen ustedes que va a haber armonía? No. Entonces hay que tener armonía, hay que administrar las alabanzas, los recursos. ¿Para qué? Entonces todo quede bien organizado y así podamos nosotros llevar a cabo y desarrollar el don de administración. Voy a avanzar porque esto que tengo acá es nada más la introducción. Aquí ya viene el desarrollo y quiero terminar en el nombre de Jesús para hablar ya de otra cosita. Número 9, el administrar también es un pilotaje. Vean esto, dice pilotear. Se emplea para indicar que alguien está a cargo o al frente, escuchen esto, de un asunto. Entonces acá ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que escudriñar. Yo no sé si se van a animar a responderme, pero vean esto. Aquí hace un énfasis de que la persona que tiene el don de administración, dice que como es un pilotaje, y pilotaje es pilotear, se emplea para indicar, escuchen esto es lo que quiero hacer énfasis, les pregunto y si quieren me responden. Que alguien, indicar que alguien está a cargo o al frente de un asunto. Les pregunto, ¿hay algo en lo que ustedes puedan decir: yo soy el encargado, yo soy el que está al frente de este asunto? ¿Habrá algo? Sí, ¿verdad? Yo creo que de alguna u otra forma todos, mis amados hermanos, estamos al frente o al cargo de eso. Y aunque nosotros no hayamos sido, pero quiero preguntar esto, pero si dentro de las cosas de las cuales yo estoy a cargo, yo estoy al frente, pasa algo malo, ¿quién es el responsable? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos a cargo. ¿Por qué quiero poner este ejemplo? Porque volvemos a lo que mencionábamos acá en la línea 6, hacer que las cosas se hagan. Mi amado hermano, una persona que tiene el don de administración no anda buscando culpables, sino se hace responsable de los que están a su cargo o de aquello a lo cual está enfrente, de aquello a lo cual está a cargo. Amén. Entonces yo creo que esto, si me voy dando a entender, el don de administración nos sirve a cada uno de nosotros para ir madurando. Amén. ¿Se imaginan ustedes, los que alquilamos aunque sea algo? Amén. Quienes lo alquilamos somos los que habitamos ahí, y que le estemos reprochando al dueño del local, de la casa, qué sé yo, por algo que nosotros arruinamos. Si los responsables somos nosotros. Espiritualmente hablando, yo bendigo a los matrimonios, bendigo a los padres, pero ¿quién creen ustedes que está al cargo o al frente de mí? Ese mí no es exactamente yo, sino cada uno de nosotros, de mi vida espiritual.
uno mismo. O sea, no podemos, por eso les decía, bendigo a los esposos, bendigo a los padres, no podemos echar la responsabilidad de mi vida espiritual a mis padres, a los pastores, al esposo o al cónyuge, si el que está a cargo, al frente de la vida espiritual, es uno mismo. Amén. Pero como repito, vamos a avanzar. Y por último, ya para poder entrar al desarrollo, mis amados hermanos, me interesa mucho este punto. Amén. Aquí hemos visto que el don de administración, valga la redundancia, es como algo más administrativo y pudiéramos pensar, no se necesita mucha espiritualidad. Más sin embargo, si no se maneja por medio de lo espiritual, no se puede ejecutar el don de administración. Amén. Y termino con este para empezar ya con el desarrollo. Creo que sí me va a dar tiempo terminando. La palabra administración, del don de administración, tiene que ver con una directiva. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero yo sí. Cuando estudiaba era mal portado. Y me acuerdo que fui con la directiva de disciplina del instituto 3 veces. Ahí había dentro de la directiva, digámoslo así, de disciplina, estaba la coordinadora, luego la directiva de disciplina y por último el director del establecimiento. Yo con la coordinadora creo que fui como 5 veces, con la directiva de disciplina, que es un conjunto de maestros, fui como 3, y la única vez que llegué con el director me expulsaron del instituto de una vez. Imaginan ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una directiva, estamos hablando, todavía no voy a leer eso, de un grupo de gente que está a cargo de tomar decisiones para que el establecimiento, la institución, el negocio, la iglesia, qué sé yo, pues camine de la mejor forma. Amén. Entonces, eso es un don de administración. Dice acá, la directiva tiene por finalidad precisar, aunque aparece esta palabra política, políticas y determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de disposiciones, y esto me gusta mucho, legales vigentes. Amén. Entonces, mis amados hermanos, uno va a una directiva para que se tomen acciones, procedimientos y hacer que las cosas se cumplan, pero ojo con esto, en base a lo que ya se ha dispuesto legalmente. Por ejemplo, en mi caso, no me podían haber expulsado de la institución por una falta. Me expulsaron de la institución porque yo cometí varias faltas. Imagínense, 5 en coordinación, 3 en la directiva de disciplina, entonces ya llevaba 8 faltas. Y supuestamente, dentro de los procedimientos, dentro de las disposiciones legales, o sea, cosas que estaban constituidas en el establecimiento, 3 faltas. O sea, todavía me aguantaron mucho. Entonces ya la 8ª vez me echaron del instituto. Entonces, una directiva es para hacer que los procedimientos, las acciones, pero sobre todo las disposiciones, a aquello a lo que se ha llegado a un común acuerdo, se cumplan. Amén. Bueno, entonces acá ustedes y yo tenemos que ir entendiendo, mis amados hermanos, de que muchas veces en nuestras vidas hay cosas que no se cumplen. ¿Por qué? Por la falta del don de administración. Amén. En alguna oportunidad leí un libro que decía, ¿verdad? La diferencia entre la forma de pensar cuando alguien no es que sea pobre en relación a que no tiene, sino es pobre en relación a la mentalidad. Y decía esta persona en su libro, ¿verdad?, que la gente con pensamientos de pobreza ve algo de cierta cantidad de precio y dice, muy caro, no lo puedo comprar, porque tiene pensamientos de pobreza. Lógicamente algo que sea necesario, ¿verdad? Pero la gente con pensamientos de prosperidad, de riqueza, dice, lo ve el mismo producto, pero su forma de pensar es diferente. Tanto es el precio, ¿qué puedo hacer para comprarlo? Entonces decía él, cuando ustedes y yo pensamos, muy caro, no lo puedo comprar, cerramos nuestras posibilidades y hasta ahí llegamos, no puedo. Pero cuando abrimos nuestras posibilidades, bueno, ese es el precio, ¿qué tengo que hacer para adquirirlo?
se nos abren pensamientos, se nos vienen muchas posibilidades y al final, solamente por el pensamiento, terminamos adquiriendo. Amén. Démonos cuenta la diferencia, mis amados hermanos, entre, yo les pongo ese ejemplo, ¿verdad? Pero al verlo acá, entre tener el don de administración y no tenerlo. Alguien que no tiene el don de administración dice, no se puede, pero alguien que tiene el don de administración dice, bueno, administremos los recursos y vamos a poder. Amén. ¿Se dan cuenta entonces de que el don de administración tiene el poder hasta de cambiar nuestra forma de pensar? Amén. Veamos esto. Aquí es donde les digo, mis amados hermanos, de que todo lo que hemos hablado hasta este momento, lógicamente es espiritual, porque es un don. Pero pudiera parecer, por todo lo que he hablado, como que son cosas puramente administrativas. Por eso quizá, no voy a decir que está en un error, pero mucha gente que piensa de que el don de administración es un don de ayuda. Pero yo sigo insistiendo en que yo no creo que sea un don de ayuda. Para mí, el don de administración es un don de revelación. Porque ¿cómo voy a entender yo en qué momento tengo que administrar qué o tal o cual cosa? Por medio de la revelación. Y vean esto. Dice acá el libro de Números, capítulo 3, versículo 3. Dice: estos son los nombres de los hijos de Aarón. ¿Qué dice ahí en rosado, mis amados hermanos? Ok, nos damos cuenta, dice sacerdotes ungidos. O sea, no solamente habla del sacerdocio, sino habla también de la unción. Amén. Dice, cuyas manos él, hablando del Señor, llenó para administrar el sacerdocio. Entonces aquí démonos cuenta de tres cosas importantes. Amén. Está hablando de administrar, pero dice sacerdotes, luego dice ungidos y luego habla de el sacerdocio. O sea, no es lo mismo que yo sea sacerdote a que ejerza mi sacerdocio. Amén. Por ejemplo, uno de estos días mi esposa atendió a alguien que dijo que era pastor. Amén. Él era pastor o es pastor, digámoslo así, pero no está ejerciendo el ministerio. O sea, no es lo mismo ser ministro a ejercer el ministerio. Amén. Entonces les digo esto acá, repito, tres cosas muy importantes, mis amados hermanos. Bueno, cuatro pudieran ser, estoy viendo una cuarta acá. El sacerdote, el ungido, esto, la llenura y el sacerdocio. Ok, y esas cuatro cosas, ¿para qué son? Para administrar. Entonces, démonos cuenta entonces una vez más de que sí, el don de administración es 100% espiritual. Yo necesito, mis amados hermanos, vamos a resumirlo ahorita en dos cosas: ser ungido, pero estar lleno también. ¿Para qué? Para que me elijan, ¿verdad?, como sacerdote y para poder ejercer un sacerdocio. Entonces acá nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que no cualquiera, lamentablemente, puede administrar. ¿Qué se necesita espiritualmente hablando? Por lo menos dos cosas. Número uno, ungidos. Y número dos, estar llenos. Pero démonos cuenta que ahí dice cuyas manos él llenó. O sea, la llenura vino de parte de Dios. ¿Para qué? Para administrar. Aquí dice claramente un sacerdocio. Pero pongámosle otras cositas ahí. En lugar de sacerdocio, no lo estoy inhabilitando, ¿verdad?, porque ahí está. Pero no todos ejercemos un sacerdocio. Pero como lo acabo de decir, aquellas cosas en las que ustedes saben, yo estoy a cargo, yo estoy al frente de esto. O sea, ¿qué necesito yo? Si no estoy a cargo de un sacerdocio, ¿a cargo de qué puedo estar? Puedo estar a cargo de un negocio, puedo estar a cargo de una familia, puedo estar a cargo de mi vida espiritual y muchas más cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo debería de hacer y entender? Que Él me tiene que llenar, ¿para qué? Para poder administrar, en este caso, en mi caso, el sacerdocio. Y en el caso de ustedes, el negocio, el estudio, mi vida espiritual. Ya les comenté, ¿verdad?, la semana pasada que estuve atendiendo el negocio ya, hubo gente, no les voy a decir abusiva, pero sí orgullosa, creída, que yo les puedo decir en la forma de hablar, no me dieron ganas de no venderle nada, hacer las que hacían los chinos allá en Guatemala.
no le vendían a uno cuando se molestaban con uno. Pero en ese momento se manifiesta la llenura del Espíritu Santo y uno no puede ponerse igual que la gente, porque les aseguro, se viene abajo el negocio. Entonces, ¿qué se necesita? Gracia, llenura, unción, para que aunque la gente sea abusiva, pedante o como sea, uno puede responder amablemente. Amén. Entonces, para este tipo de cosas se necesita la llenura, la unción para poder administrar. ¿Decimos amén? Entonces, acá nos damos cuenta, repito, para poder avanzar, de que el don de administración es 100% espiritual. Vean acá. Aquí donde dice en esto, administrar, él llenó, cuyas manos él llenó para administrar. Otras versiones dicen, porque aquí lo podemos entender un poquito mejor, él llenó sus manos para el servicio. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que el Señor Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir. Pero ese servicio, viendo lo que está acá, tiene que ver con un don de administración, con la llenura y con la unción. Ahora bien, cuando hablamos de servicio, ¿en qué área nos gusta a nosotros servir? Y no me estoy refiriendo a la iglesia, sino en todo, mi amado hermano, en la vida, en el negocio, en la iglesia, en la calle, donde sea. Necesito la llenura, amén, para poder servir. Necesito el don de administración para poder servir. ¿Se imaginan ustedes de que hubiera un parámetro de que en las iglesias sirvieran solamente los que tienen el don de administración? Si yo les aseguro que hay mucha gente que ni siquiera sabe, mis amados hermanos, de este bendito don. Y cómo utilizarlo, menos. Cómo saber si lo tengo, menos. Pues ahora ustedes y yo creo que ya vamos entendiendo un poco mejor cómo saber. Bueno, hago la pregunta, estoy todavía en servicio o en cualquiera de esas que está ahí. ¿Cómo saber si yo tengo el don de administración? En la forma en la que sirvo. Amén. Y como lo hemos hablado, mis amados hermanos, para servir no hace falta que ustedes y yo tengamos una corbata, una mantilla, sino simple y sencillamente yo tengo el deseo de servir. Por ejemplo, al terminar el culto, aunque ustedes ya saben que no lo hacemos, pero si yo tengo el deseo de servir, pastor, ¿puedo recoger la silla? Por ejemplo, pastor, ¿puedo limpiar, qué sé yo? La disposición de poder hacerlo. ¿Decimos amén? Entonces aquí, repito, yo creo que ya se entiende un poco mejor. El don de administrar empieza ¿cuándo? En mí está el deseo de servir. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Que alguien me ponga a mí a hacer las cosas, a que de mí salga el hacerlas. ¿Decimos amén? Ok, vean este otro. El don de administrar, lo que está acá, estoy hablando de lo que está acá, el sacerdote, la unción, las manos llenas, el sacerdocio, hacen que yo pueda administrar. En otras palabras, dice acá, ejercer su función. Y aquí vuelvo, mis amados hermanos, a lo que yo les he dicho, aunque tal vez en su momento lo he tomado nada más como congregación, ¿verdad? Pero ampliémonos un poco más. Ejercer su función. Por ejemplo, ¿para qué me trajo el Señor a mí a esta iglesia? Por ejemplo, ¿para qué me hizo, estoy pensando en las mujeres, ¿para qué me hizo madre el Señor a mí? Ahora como varón, ¿para qué me hizo padre? ¿Para qué me hizo hijo? Ejercer su función. Amén. Este es uno de los grandes conflictos de los matrimonios, cuando él quiere ejercer la función de ella, cuando ella quiere ejercer la función de él. Hay conflicto. Entonces, mis amados hermanos, dentro de el saber si tengo el don de administración está saber cuál es mi función, y al saber cuál es mi función, ejercerla. Porque si yo no sé cuál es mi función, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ejecutar? Nada. Pero si sé cuál es mi función y no la cumplo, a esos son a los que la Biblia les llama, yo lo digo con mucho respeto, pero aquí está escrito, hermano, inútil. No les estoy diciendo inútiles, sino les estoy diciendo que el que sabe cuál es su función y no la ejerce, la Biblia les dice así. Amén. Pero si yo sé cuál es mi función y la ejerzo, pues la Biblia me dice, bien, siervo bueno y fiel. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y todo esto marca la diferencia, el don de administración. Miren qué tremendo es el don de administración.
Número 3, donde aquí dice que se necesita unción y llenura para administrar, aquí dice que es ministrar. Resumido, porque ya me estoy deteniendo mucho acá, el apóstol Pedro y Juan le dijeron al cojo de la hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le hicieron? Le ministraron, le dieron lo que tenía. Entonces, si yo sé, mis amados hermanos, pues voy a pensar por ejemplo en la paz. Si yo sé que yo soy un hombre de paz, que ustedes son mujeres de paz, y veo que hay alguien que no tiene paz, entonces el don de administración me hace a mí ministrarle paz a esa persona. Amén. Compartir lo que tengo. Vean este otro. La palabra administrar significa, bueno, no significa, sino es lo que otra versión dice: instalados. Y les pregunto, saben ustedes que nosotros como familia nos acabamos de trasladar de casa. Cuando uno se traslada, mis amados hermanos, si lo han hecho, es bonito. Es bonito estar teniendo que cargar cosas, subirlas, llevarlas. No es bonito. Pero cuando uno ya se instala, ¿cómo se siente uno? Se siente una cosa tan rica. Pues de esto se trata el don de administración. Si yo estoy instalado en un lugar, amén, ¿por qué no voy a tener que venir para otro? Esto nos habla, mis amados hermanos, de estabilidad. El don de administración a mí me da firmeza, me da estabilidad, me da que si yo aquí estoy bien, pues voy a permanecer. Y si hay algo que me está incomodando, pues me instalo. Amén. Voy a terminar con esto porque todavía tengo otras cosas más. El don de administrar me lleva a mí a oficiar. Cuando hablamos de oficiar, volvemos casi a lo mismo, de que yo soy el que, si yo sé que yo soy el que está encargado de tal cosa, ¿por qué voy a esperar que alguien más lo haga? Si yo soy el que está oficiando. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes? Yo sé que el día de hoy me toca predicar a mí y que yo me quede ahí esperando a que alguien más predique. Entonces no tengo el don de administración y no voy a poder oficiar si yo ya sé que a mí me toca. Ahora vean este otro. La palabra administrar, vean mis amados hermanos, es lo que otra versión dice: ordenados. Y aquí tendremos que escudriñar nosotros de que el don de administración nos ordena la vida. Hay algo, mis amados hermanos, de que ustedes y yo utilizamos constantemente, pero tal vez así constantemente como lo utilizamos, igual de constantemente lo perdemos. No sabemos dónde está. Lo buscamos porque nos sirve, pero no sé dónde está. ¿Habrá algo? El teléfono es, muy bien. ¿Alguna otra cosa? Las llaves. ¿Alguna otra cosa? ¿Cuál? El payaso, ya me la está tirando. Ahí está, el teléfono, las llaves y el pañuelo. ¿Por qué? ¿Por qué si es tan necesario, por qué constantemente lo estamos buscando? Pues estoy ahorita en ese punto de ordenados. ¿Por qué, repito, si constantemente lo necesitamos, por qué constantemente lo andamos buscando? Porque si lo reconocemos, mis amados hermanos, no somos tan ordenados como deberíamos ser. Yo se los he preguntado en más de alguna oportunidad y les he dicho: ¿quién es más limpio? ¿El que limpia más o el que ensucia menos? El que ensucia menos. ¿Y por qué ensucia menos? Porque es más ordenado. Amén. Entonces aquí tendríamos que escudriñar nosotros, mis amados hermanos, el orden. Ayúdenme ustedes, menciónenme cosas que en casa deberían de estar ordenadas. La ropa, muy bien. Entonces, se baja la ropa del lazo, el mecate o como le digan acá. ¿Y qué debería hacerse con esa ropa? De una vez, ¿verdad? A donde la guardemos. Los platos o los trastes en los que comemos, ¿qué debería de hacerse con ellos? Terminamos de comer y a lavarlos de una vez y que esas áreas se mantengan. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos, si no pasara el camión de la basura? ¿Qué haríamos con tanta basura? Entonces parte del orden es que hay que sacarlo.
Entonces acá ustedes y yo ya escudriñemos qué tanto orden tengo en mis cosas. Si constantemente las ando buscando, porque las perdí, no las encuentro, como decía yo, sin las benditas llaves, ¿verdad? Entonces tengo que ponerlo en lugar, aprender a ser ordenado, y este orden me lo da el don de administración. Pero voy a avanzar. Por último dice trabajar. Veamos esta cita. Dice acá, Primera de Reyes 3:11, dice, y Dios le dijo, porque has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti, escuchen esto, inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido, vean qué tremendo el don de administración, mis amados hermanos, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que has pedido, tanto riquezas como gloria, También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Salomón. Entonces vean qué tremendo, mis amados hermanos, de que el don de administración, porque claramente lo dice ahí, que has pedido para ti inteligencia para administrar. Dice justicia, ¿verdad? Pero al fin es para administrar. Por cuanto no pediste las riquezas, no pediste a tus enemigos, vean qué tremendo, le dijo, te voy a dar lo que pediste y te voy a dar lo que no pediste. Hay muchas cosas en nuestros corazones, mis amados hermanos, que anhelamos y tal vez no las hemos pedido. Pero miren, ¿por qué no pedimos mejor el don de administración? Y claramente le dice la Biblia, lo que pediste y lo que no pediste. Y a mí siempre hay algo que me ha chocado cuando leo este versículo, mis amados hermanos, porque ahí, repito, ahí está hablando de Salomón. Pero le dice, si le pusimos atención, tanto que no ha habido antes de ti, ni habrá después de ti un rey como tú. Y para mí, el mejor rey que pudo haber tenido Israel fue David, no Salomón. Pero miren lo que le dice, ni ha habido, ni hubo. O sea, ni David llegó a ser como Salomón. ¿Por qué? Porque David amaba al Señor, pero no pidió el don de administración. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Ahí lo dice claramente, has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Ahora avancemos, mis amados hermanos. Miren qué fue, solo voy a ir leyendo ya, porque quiero terminar el tema de una vez y todavía me faltan algunas diapositivas. Cuando dice, pediste acá para administrar, otras versiones dicen, pediste para hacer. Este me gusta mucho, no sé por qué no lo resalté en otro color. Pediste la capacidad de tomar decisiones. Vean este otro, pediste para impartir, pediste para ejecutar, pediste para juzgar, pediste para hacer lo correcto, pediste para resolver disputa, pediste para tomar decisiones judiciales. Este también me gusta mucho, pero este me gusta más. Vean este, en donde esta versión dice administrar justicia, esta otra versión dice Elohim estaba dentro de él. O sea que cuando pidió, básicamente lo que pidió fue que Dios entrara en él. Mis amados hermanos, y si Dios está dentro de uno, ¿acaso se va a equivocar uno? No se va a equivocar. Uno se equivoca, acá, capacidad de tomar decisiones, porque muchas veces tomamos decisiones acorde a lo que queremos, no acorde a la buena administración de lo que Dios quiere para mí. ¿Decimos amén? Sigo. Primera de Reyes 3:28 dice acá, cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él. Amén. Para administrar justicia. Está hablando del mismo Salomón, y si se dan cuenta ustedes, aquí es 3:11
y aquí es 3:28, es el mismo capítulo, amén. Pero ¿qué fue lo que aconteció? Que primero él pidió, amén. Pero vamos a avanzar. Dice acá, cuando dice Dios estaba en él para administrar justicia, esa palabra administrar aquí significa oír. Entonces muchas veces somos malos administradores porque no podemos oír. Pero tengo que avanzar. Otra versión dice, aquí donde esta dice administrar justicia, otra versión dice para gobernar, y otra versión dice gobernar bien. Otra versión dice para saber escuchar, saber juzgar, saber lo que es bueno, discernir, vean esto, reconocer lo que es justo y correcto. Otra versión dice que pidió para entender, y aquí me gusta mucho eso también, cuando dice acá, Dios estaba en él para darle una capacidad de dirigir. Casi voy terminando. Proverbios 11:14 dice, vean esto, donde no hay gobierno, vamos a regresar un poquito acá para que ustedes no se me pierdan y digan, ¿y de dónde sacó esa palabra gobierno? De aquí, mis amados hermanos, yo creo que la terminé borrando. ¿Dónde está? Gracias. Don de gobernar, amén. De aquí saqué esta palabra gobierno. La palabra administrar significa gobierno. Y dice acá, donde no hay buen gobierno, en otras palabras, donde no hay buena administración, el pueblo se hunde. Abundancia de consejeros trae salvación. O sea, en otras palabras, donde hay buena administración, donde hay buen gobierno, trae salvación. Ahora vean esto. Esto es lo mismo, solo que aquí sí coloqué toda la versión completa, en donde esta versión, Proverbios 11:14, dice gobierno, otra dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Entonces, ¿cómo sé yo de que tengo el don de administración? Con los consejos que doy. También, yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero créanme, yo estoy sorprendido con este tema del don de administración. Porque yo me imaginaba algo más, con mucho respeto para mi Señor, pero más insignificante. Por eso yo pensaba que sí era parte de los dones de ayuda. Pero al ver todo esto, imagínense, donde no hay buen consejo. Uno no puede aconsejar solo para ayudar. Para dar un buen consejo, tiene que haber discernimiento. Amén. Y el discernimiento no puede ser de ayuda. Es, mis amados hermanos, de revelación. Dice acá, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Cuando faltare la inteligencia, caerá el pueblo. Sin buenos gobernantes, la nación fracasa. Miren cuando faltaren las industrias, el pueblo caerá. Aquellos que no tienen guía, caen como hijas. Miren qué tremendo. Cuando no hay dirección diestra, el pueblo cae. Es la misma cita, diferente versión. Donde no hay guía sabia e inteligente, la gente cae y se desvía como un barco sin timón. Pero en la abundancia de consejeros sabios y piadosos, hay victoria. Voy terminando. Dos más, y ven ustedes ahí y termino. Lo di algo a la carrera, pero es que si no, no predico otra cosa, hermano. Y nos faltan todavía 17 dones, imagínense ustedes esto. Hechos 27:11 dice, pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Escuchen esto, por eso os aconsejo, ahí está el don de administración, que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Entonces veamos, aquí hay que explicar algunas cositas. Todavía tengo 10 minutos, llevo 49 minutos hablando, pero voy a terminar primero Dios antes. Hay que ver algunas cosas acá. Dice ahí que Pablo aconsejó. Amén.
Esa palabra consejo, lo hemos venido hablando, lo hemos visto acá todavía, mis amados hermanos, donde no hay buen consejo. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Aconsejó. Ese es el don de administración, dando consejo. Pero dice acá pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Al final, Pablo dio el consejo y todos se salvaron. Pero cuando escudriñamos ahí el contexto, Pablo pudo dar un consejo porque Dios ya le había dicho a Pablo de que Pablo tenía que llegar a donde iba y tenía que presentarse delante de las autoridades, y que por cuanto Dios ya le había dicho de que tenía que llegar y presentarse, aunque el barco se destruyera, no les iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios había dado una palabra de que Pablo tenía que llegar. Amén. Entonces no les iba a pasar nada. Entonces, como Pablo ya sabía lo que Dios les había dicho, lo que Dios le había revelado, él viene y da el consejo. Digámoslo así, administra el viaje. Porque lo que querían hacer ahí era, como el barco era un barco de presos, se levantan los consejeros y le dicen al centurión que los mataran a todos. Y Pablo le dice, no nos va a pasar nada. Entonces démonos cuenta cómo el don de administración le salvó la vida. Pero ¿por qué el don de administración salvó la vida? Porque Dios ya le había revelado a Pablo. Amén. Y termino con esto, vean esto pues. Ahorita van a entender qué tiene que ver el centurión con el don de administración. El centurión fue un oficial del ejército romano que contaba con, escuchen esto, mando táctico y administrativo. O sea, era un soldado, mis amados hermanos, que podía ir a la batalla, pero también podía estar en los despachos organizando la guerra. O sea, vean la importancia de esto. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de contar con considerable influencia y responsabilidad. Se les consideraba la espina dorsal del ejército, o sea, como por así decirlo, la columna vertebral del ejército. Es el rango militar de la antigua Roma que ha recibido mayor atención de los estudiosos en el ejército romano. O sea, yo no sé, mis amados hermanos, pero vean de que el cargo de centurión era como la columna vertebral del ejército. Y está hablando de que tenía cargos tácticos y administrativos. Entonces, ¿cómo será para nosotros el don de administración? Creo que la capacidad de poder administrar bien los recursos, nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo, mis amados hermanos, es una columna vertebral. Entonces yo termino con esto, amén, diciéndoles, ¿verdad?, de la importancia, mis amados hermanos, que tiene el don de administración para nosotros. No es, bendigo a Dios por todos los demás dones, ¿verdad?, pero no es cualquier don. Amén. Al final yo creo que todos son importantísimos, mis amados hermanos, pero viendo pues por lo que acabamos de leer, es como la columna vertebral. Y ustedes y yo sabemos, nos bendecimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero que hay mucha gente que ya no puede movilizarse cuando tiene algún problema en la columna vertebral. Entonces, espiritualmente hablando, digámoslo así, escudriñemos cómo está de recta, de estable, de firme nuestra vida espiritual, y probablemente detectemos que lo único que nos hace falta es aprender a administrar bien nuestro tiempo. Y entonces tendremos tiempo para poder congregarnos, para poder buscar de Dios, para poder ministrar a los nuestros en casa. Hay tiempo, 24 horas. Pero ¿por qué mucha gente no tiene tiempo? Por mala administración. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.